Si el universo es verdaderamente aleatorio, ¿por qué parece que las sincronicidades se aceleran justo cuando estás a punto de lograr un avance personal? ¿Por qué se multiplican las señales en los momentos en que empiezas a cambiar de dirección, a cambiar de creencia o a adoptar una nueva versión de ti mismo? Si reduces la vida a un accidente, te quedas con el absurdo. Pero si te atreves a considerar que la realidad está viva, consciente y comunicativa, entonces las sincronicidades se transforman de peculiaridades triviales en señales de alineación. El peligro de descartar las señales. Esta es la primera fractura en la vieja creencia, la primera invitación a ver a través del velo. Hay un peligro oculto en descartarlas. Desestimar las señales como coincidencia puede hacerte sentir cómodo, pero también te excluye de un diálogo más profundo con la realidad. Tu mente subconsciente escanea constantemente el entorno, procesando millones de puntos de datos más allá de tu conciencia. Filtra, resalta, selecciona. ¿Por qué ciertos eventos emergen a la superficie como si estuvieran subrayados en neón? Porque resuenan con tu estado interior. El campo de la percepción no entrega fragmentos aleatorios, refleja la frecuencia que emites. Sin embargo, aquí está el rompecabezas incompleto que mantiene al cerebro hambriento. Si las sincronicidades nos reflejan, ¿por qué a menudo conllevan una sabiduría más allá de lo que conscientemente sabemos? La respuesta tiene más capas de lo que crees, y llegaremos a ella. Para romper el patrón de pasividad, debes confrontar esta posibilidad inquietante. Quizás no estás caminando a través de un mundo muerto, sino a través de una matriz viva de significado. Cuestionando la ilusión de la aleatoriedad. Cada vez que te dices a ti mismo que es solo casualidad, silencias un mensaje destinado para ti. La verdadera interrupción viene cuando te atreves a invertir la narrativa. ¿Y si la aleatoriedad es la verdadera ilusión? ¿Y si el orden ha estado escondido a plena vista y has sido condicionado para no verlo? Solo ese pensamiento interrumpe el piloto automático mental. Sacude la vieja programación lo suficiente para que la curiosidad se cuele. Y la curiosidad es la grieta donde comienza la transformación. Las sincronicidades, bajo esta luz, no son interrupciones de la vida, son la vida misma irrumpiendo a través de tu negación. No son raras, sino constantes, esperando que tu percepción se agudice. La pregunta no es si las señales están ahí, la pregunta es si estás dispuesto a mirar. Y en el momento en que empiezas a mirar, todo cambia. Comienzas a notar cómo el mismo libro aparece en conversaciones con diferentes personas, cómo el mismo símbolo aparece en sueños y en la vida de vigilia, cómo la misma lección susurra a través de múltiples canales hasta que no puedes ignorarla. La realidad se repite hasta que finalmente respondes. Aquí está la trampa en la que cae la mayoría de la gente. Asumen que, debido a que no pueden explicarlo, no debe ser importante. Pero explicación no es lo mismo que significado. La ciencia alguna vez descartó la electricidad como una tontería invisible. Lo invisible a menudo precede a lo innegable. De la misma manera, las sincronicidades aún no están mapeadas por ecuaciones, pero están trazadas por la experiencia. Y el hecho de que incluso estés viendo esto, escuchando estas palabras en este preciso momento, podría ser parte de la red, una suave interrupción, un recordatorio de que no estás a la deriva a través de la aleatoriedad, sino nadando en señales. Cuanto más luchas contra esto, más persistentes se vuelven los patrones. Cuanto más te abres a ello, más coherente y elegante se siente la sincronización. Es como si el universo tocara una sinfonía privada contigo como instrumento y audiencia a la vez. Cada nota, cada repetición, está diseñada para llevarte más profundo a la resonancia con el camino que estás destinado a recorrer. Pero no confundas esto con el destino escrito en piedra. El rompecabezas está incompleto a propósito. Se te da solo lo suficiente para continuar, nunca la imagen completa a la vez. Esa pieza faltante es lo que te mantiene avanzando. Esa brecha es donde el libre albedrío y el destino se intersectan. Coautoría y mecanismos cuánticos.
Así la paradoja se agudiza. Eres tanto autor como lector de tu vida, tanto emisor como receptor de las señales. La aleatoriedad se disuelve en alineación una vez que admites la posibilidad de que estás entrelazado con un campo de inteligencia más grande. Aún no tienes todas las respuestas. Aún no sabes hacia dónde se dirigen las señales. Y precisamente por eso sigues mirando, sigues escuchando, sigues notando, porque los patrones no son aleatorios. Y en el fondo, siempre has sabido que las señales estaban ahí, esperando, siguiendo, alineándose. Si el primer impacto viene de darte cuenta de que las sincronicidades se sienten demasiado precisas para ser aleatorias, el segundo impacto viene cuando te das cuenta de que la ciencia misma ha estado rozando este misterio durante décadas. A nivel microscópico, las partículas no se comportan como bolas de billar sólidas. Existen en nubes de probabilidad, ondas de posibilidad, que colapsan solo cuando se observan. Esto no es filosofía, es mecánica cuántica, y en el momento en que introduces la conciencia en la ecuación, los hilos invisibles del potencial se reorganizan en forma. Podría ser que el mismo principio que gobierna a los electrones también esté tejiendo significado a través de tu vida cotidiana, que lo que se siente como coincidencia sea en realidad el colapso de la posibilidad en eventos precisos y alineados. El filtro de la atención selectiva y la luminosidad. Tu cerebro no es un receptor pasivo, es un escultor activo de la percepción. La neurociencia nos dice que de los miles de millones de fragmentos de información disponibles en cualquier momento, el cerebro filtra casi todos. Solo mantiene lo que coincide con tu modelo actual de realidad. Esto se llama atención selectiva y explica por qué cuando compras un coche nuevo, de repente empiezas a ver ese modelo exacto por todas partes. Pero aquí está el giro más profundo. La atención selectiva no solo filtra objetos, está filtrando significado. Las señales que notas no son aleatorias porque resonantes con tu estado interior. El cerebro literalmente se está cableando para ver aquello a lo que te sintonizas vibracionalmente. Sin embargo, incluso esta explicación deja algo fuera. Si fuera solo un truco de la atención, las sincronicidades se sentirían huecas, sin sentido, como notar nubes con forma de animales. Pero lo que sientes en tu cuerpo cuando aterriza una verdadera sincronicidad es diferente. Es eléctrico, está cargado, lleva una frecuencia emocional que hace que tu piel se erice y tu corazón se acelere. La psicología llama a esto luminosidad, la sensación de presencia sagrada. El cuerpo no miente, sabe cuando algo es más que una coincidencia. Esa carga es evidencia de coherencia entre tú y el campo más grande. No solo estás notando, estás entrelazado. Física cuántica y la comunicación interna. La física cuántica nos da otra pista. Cuando dos partículas se entrelazan, permanecen vinculadas a través del tiempo y el espacio. Cambia una y la otra responde instantáneamente, más rápido que la luz. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque violaba su lógica, pero tal vez las sincronicidades son el eco macroscópico del mismo principio. Haces un cambio interno, cambias una creencia, expandes una intención, y el mundo exterior se reordena en resonancia. La señal que aparece no es aleatoria, es evidencia de entrelazamiento entre tu frecuencia interna y el campo de la realidad misma. Puentes entre ciencia y espiritualidad. Aún persiste un misterio. ¿Cómo se propaga tu intención privada en el tejido del mundo exterior? Aquí es donde la espiritualidad tenía lenguaje mucho antes de que la ciencia se atreviera a mirar. Neville Goddard habló de la imaginación como la fuerza creativa del universo, insistiendo en que tu estado interior precede al hecho externo. Joe Dispenza habla de la coherencia entre el cerebro y el corazón medible en campos electromagnéticos, mostrando cómo la emoción elevada más la intención clara producen un impacto medible en el campo cuántico. Y Amit Goswami ha escrito sobre la conciencia como el fundamento del ser, sugiriendo que la materia misma
surge de la conciencia en lugar de al revés. Estos no son metáforas poéticas, son puentes entre lo que podemos medir y lo que podemos sentir. El orden no lineal y la conciencia como participante. Pero espera, el rompecabezas no está completo. Si las sincronicidades son simplemente el cerebro notando patrones, ¿por qué a menudo preceden a los cambios externos que no podrías haber predicho? ¿Por qué aparece una secuencia numérica antes de que se desarrolle un evento vital, como si la realidad se estuviera anunciando con antelación? La ciencia tradicional aún no tiene el vocabulario para el orden precausal, pero la física se acerca poco a poco. Los experimentos en retrocausalidad sugieren que las elecciones en el presente pueden influir en los resultados en el pasado. En otras palabras, la línea de tiempo no es tan lineal como pensamos. Las sincronicidades podrían ser el humo que sale del fuego del tiempo no lineal, pistas de que tu conciencia está rozando eventos antes de que lleguen por completo. El GPS de la conciencia. Aquí es donde los bucles de curiosidad se vuelven ineludibles. Porque si el tiempo no es lineal, ¿qué significa alinearse con una línea de tiempo? Tu conciencia se desplaza hacia el futuro, atrayendo eventos hacia ti, o los eventos ya existen en paralelo, esperando que tu vibración sintonice con ellos como una estación de radio. Ambos modelos colapsan en la misma revelación. No eres una víctima de la casualidad. Eres un participante en un campo de posibilidades de múltiples capas. Cada alineación es un hilo que te atrae más profundamente a la coherencia con la versión de la realidad que estás encarnando. Señales como recalculaciones. Aquí hay una interrupción de patrón simple pero profunda. Piensa en cómo funciona tu GPS. Estableces un destino y aunque el viaje puede torcerse y girar, sigues recibiendo señales. Gira aquí, reduce la velocidad allá, recalculando cuando te desvías. Las sincronicidades no son el destino, son las recalculaciones. Las afirmaciones constantes de que te estás fijando en una frecuencia. Ignóralas y aún te mueves, pero con estática y retraso. Síguelas y el camino se vuelve más suave, más elegante, más improbable en su precisión. Pero la ciencia por sí sola no satisface. Da mecanismos, no significado. El significado emerge cuando integras el marco científico con el espiritual, cuando te das cuenta de que cada sincronicidad es tanto un filtro neurológico como un mensaje metafísico. Es tu cerebro alineándose con tu vibración y el universo alineándose con tu intención simultáneamente, amputando la mitad de la realidad. Esta es la paradoja. Es tanto interna como externa, tanto psicológica como cósmica. Y la verdad vive en la tensión entre ambas. Así que cuando descartas las sincronicidades como aleatorias, no solo estás ignorando patrones, estás amputando la mitad de la realidad. Los hilos invisibles existen ya sea que los reconozcas o no, pero cuando lo haces, la vida pasa del caos a la coreografía. Lo invisible se vuelve visible, el ruido se convierte en señal. Y de repente, lo que una vez se sintió accidental comienza a parecer alineación. El lenguaje de las señales. Aún no hemos respondido a la pregunta más apremiante. Si las sincronicidades son un lenguaje, ¿cómo aprendes a leerlas? ¿Y por qué se agrupan más intensamente en ciertos umbrales de transformación? Esos son los secretos que esperan en la siguiente parte de este viaje. Toda cultura ha descubierto que el universo habla en signos, pero muy pocas personas han aprendido a escuchar. Para algunos, estas señales llegan como números que se repiten como ecos a lo largo del día. Para otros, es la reaparición repentina de un amigo largamente olvidado en el momento preciso en que necesitaban un recordatorio de su pasado. Para otros más, son sueños que se mezclan sin problemas con la realidad de vigilia, símbolos migrando entre mundos como para insistir en que nada está verdaderamente separado. Lo que une todo esto es la sensación de que la vida misma
está tratando de mantener una conversación contigo. Y sin embargo, la mayoría de la gente camina a través de ella como turistas en un país extranjero, rodeados de un idioma que nunca aprendieron a hablar. Comunicación, no coincidencia. Considera la experiencia de ver 11:11 en un reloj, no una vez, sino repetidamente, siempre que estás pensando en una pregunta que aún no has pronunciado en voz alta. La explicación racional lo descarta como probabilidad, pero en el fondo, tu cuerpo no reacciona a la probabilidad, reacciona a la resonancia. Sientes el tirón porque tu estado interno se está sincronizando con un símbolo externo. Los números se convierten en taquigrafía para la alineación, un signo de puntuación que te recuerda que tus pensamientos y el campo están bailando en ritmo. Esto no es coincidencia, es comunicación. Y como todos los idiomas, cuanto más te involucras, más rico se vuelve. Símbolos y el diálogo con el campo. Jung, el psicólogo que popularizó el término sincronicidad, entendió esto. Dijo que los símbolos son la forma en que la psique tiende un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Un símbolo no explica, sugiere. Lleva capas de significado sin colapsar en una sola respuesta. Por eso las sincronicidades a menudo llegan en forma simbólica. No están destinadas a darte una línea recta, están destinadas a llevarte más profundamente al espiral de la conciencia. El número, el símbolo, el encuentro, todo es la forma en que la psique te dice, estás en diálogo con el campo más grande. El mundo exterior está respondiendo a una pregunta interna que apenas sabías que estabas haciendo. El orador misterioso y el hambre de descifrar. Pero aquí es donde la brecha de la curiosidad se abre de par en par. Si las sincronicidades son un lenguaje, ¿quién está hablando exactamente? ¿Es tu yo superior? ¿Es el inconsciente colectivo una vasta red de significado arquetípico? ¿O es el universo mismo, consciente y deliberado, tejiendo mensajes a través de tu vida diaria? La verdad puede ser todo lo anterior, superpuesto, imposible de separar. Esa incertidumbre no es un defecto. Es precisamente lo que mantiene vivo el lenguaje. Un mensaje demasiado claro se convierte en estática. Un mensaje con misterio te mantiene involucrado. Así es como funciona el cerebro. Anhela la finalización. Y las sincronicidades explotan ese anhelo, ofreciéndote lo suficiente para impulsarte hacia adelante, pero nunca lo suficiente para que dejes de buscar. Piénsalo. Cuando empiezas a notar patrones, no te sientes terminado, te sientes hambriento de más. Quieres decodificar, mapear, encontrar la gramática oculta bajo las señales. Esa hambre es en sí misma parte de la comunicación. El universo no te entrega un guión terminado, te da fragmentos, pistas dispersas, piezas de un rompecabezas incompleto. Notarlos es la primera etapa, decodificarlos es la segunda. Encarnar aquello a lo que apuntan, esa es la verdadera iniciación. Transformación simbólica. El lenguaje de las sincronicidades no es académico, es transformador. Está diseñado no para informarte, sino para cambiarte. Una historia lo ilustra mejor que la teoría. Una mujer comienza a ver mariposas por todas partes. Al principio parece que no es nada, solo la naturaleza haciendo lo suyo. Pero luego las mariposas aparecen en libros, en canciones, en obras de arte dadas por amigos. El símbolo se multiplica hasta que no puede ignorarlo. Más tarde, se da cuenta de que comenzó cuando estaba contemplando una gran transformación en su vida, dejar un trabajo que drenaba su espíritu. Las mariposas no estaban prediciendo su elección, la estaban afirmando, rodeándola con la energía de la metamorfosis antes de que actuara. Ese es el poder del lenguaje simbólico. No impone, refleja, no instruye, invita. Y en el momento en que se alineó con él, la transformación se volvió inevitable. El desafío de la lógica lineal. Pero ten cuidado. Este lenguaje no sigue las reglas de la lógica lineal.
Es poético, metafórico, en capas. Si esperas que las señales te den respuestas como una calculadora, te decepcionarás. Las señales tienen menos que ver con ¿qué debo hacer? Y más con ¿en quién me estoy convirtiendo? No dictan la acción, revelan la alineación. Por eso, dos personas pueden experimentar el mismo evento y una se encoge de hombros mientras que la otra se siente transformada. La diferencia no está en el evento, sino en la resonancia. El lenguaje solo está vivo para aquellos que pueden oírlo. Evolución reprogramada. El cerebro mismo parece diseñado para esto. La neurociencia muestra que el reconocimiento de patrones es una de sus funciones más primarias. Nuestros ancestros sobrevivieron detectando formas en la oscuridad, movimientos en el bosque, patrones en las estrellas. Pero en el mundo moderno esa misma capacidad es secuestrada por símbolos de supervivencia, logotipos, notificaciones, alertas. Las sincronicidades irrumpen a través de este secuestro. Interrumpen los patrones normales con algo más profundo, algo que se siente como si perteneciera a la función original del cerebro, notar señales de alineación con la vida misma. Esto no es superstición, es evolución reutilizada para el despertar. Gramática interna y coautoría. Aquí está la pieza inacabada. Si las sincronicidades son un lenguaje, entonces debe haber una gramática, reglas, una estructura. ¿Pero cuáles son? Aquí es donde el bucle de curiosidad se aprieta, porque las reglas no son externas, son internas. Tu historia personal, tus arquetipos, tus estados emocionales dan forma a la manera en que el universo te habla. La gramática es personalizada. Ningún libro puede darte el diccionario de tus señales, solo tú puedes. Lo que significa que aprender este lenguaje es menos sobre memorización y más sobre intimidad contigo mismo, con tu estado interior, con el ritmo de tu propia línea de tiempo. Y sin embargo, cuando suficientes personas comparten los mismos símbolos, comenzamos a vislumbrar el vocabulario colectivo. Números, animales, sueños, encuentros repetidos, forman el alfabeto del campo. Pero la forma en que se combinan, la forma en que puntúan tu viaje específico, eso es único para ti. Lo que significa que las sincronicidades no son prueba de un destino escrito por otra persona, son prueba de que estás coautorando tu camino en tiempo real. Son un lenguaje que te recuerda, no estás vagando por la aleatoriedad, estás en conversación con la realidad misma. La intensificación en los umbrales. La pregunta que queda no es si las sincronicidades son reales, ya sientes que lo son. La pregunta es, ¿por qué se intensifican cuando empiezas a cambiar de línea de tiempo? ¿Por qué se multiplican las señales en los umbrales, agrupándose como marcadores en el borde de la transformación? Ese secreto se desarrolla en la siguiente etapa del viaje, y cuando lo veas, todo el mapa de tu vida podría empezar a verse muy diferente. El estallido de señales al cambiar de línea de tiempo. Probablemente has notado algo extraño. Los momentos en que tu vida se siente más inestable, más incierta, son a menudo los mismos momentos en que las sincronicidades comienzan a inundar. Cuando cambias de trabajo, terminas una relación, te mudas a un lugar nuevo o incluso cambias una creencia interna. Las señales se multiplican, los números se repiten constantemente, las conversaciones se alinean con tus pensamientos privados, los sueños reflejan tus preocupaciones al despertar. Es como si el universo subiera el volumen, rodeándote de ecos innegables. ¿Por qué? Porque cuando cambias de línea de tiempo, cuando tu vibración comienza a desprenderse de una realidad y a vincularse a otra, el campo reacciona con coherencia. Los patrones que antes coincidían con tu yo anterior se desvanecen y nuevos comienzan a anunciarse como luces parpadeando en un camino que recién estás comenzando a recorrer. El espectro de frecuencias y la reconfiguración del campo OS. Piensa en la realidad como un espectro de frecuencias, cada línea de tiempo vibrando con su propio ritmo único. No estás fijo en una, eres fluido, te mueves con tu estado de ser.
Cuando habitas una identidad, un conjunto de creencias, resuenas con una versión del mundo. Pero en el momento en que expandes o contraes tu vibración, la resonancia cambia. De repente, el mundo exterior debe reconfigurarse para coincidir. Las sincronicidades son las huellas dactilares de esa reconfiguración. Aparecen no como decoración aleatoria, sino como marcadores que muestran que el campo se está alineando con tu nueva trayectoria. Se multiplican porque literalmente estás cruzando umbrales, entrando en una resonancia que aún no se ha estabilizado. Y entonces, el campo te inunda de confirmación para guiarte más profundamente. Turbulencia de líneas de tiempo. La ciencia ofrece una metáfora para esto. En la física cuántica, cuando un sistema cambia de un estado a otro, no lo hace en silencio. Libera energía, oscila, a veces incluso parece inestable antes de asentarse en la coherencia. Piensa en el agua calentándose hacia el punto de ebullición. Al principio, las moléculas se mueven más rápido, chocando caóticamente, produciendo burbujas que suben de forma impredecible. Luego, de repente, se cruza un umbral y hervir se vuelve continuo, ordenado, inevitable. Tu conciencia opera de manera similar antes de asentarte en una nueva realidad. Las señales burbujean caóticamente, insistiendo en que estás en el umbral de la transformación. La inundación de sincronicidades no es aleatoria, es la turbulencia de las líneas de tiempo colisionando y luego estabilizándose en un nuevo orden. Guías en el cruce de mundos. Espiritualmente, esto siempre se ha entendido. Chamanes, místicos y visionarios describieron los umbrales marcados por presagios. El mundo antiguo nunca asumió que las señales no tenían sentido. Asumían lo contrario, que cuando la vida se intensifica, cuando las viejas estructuras se disuelven, el universo habla más alto. Lo que el lenguaje moderno llama coincidencia, la sabiduría antigua lo llamó alineación. Los antiguos sabían que cuando caminas entre mundos, necesitas guías. Las sincronicidades son esas guías. Son la brújula que no apunta al norte, sino que apunta hacia adentro, hacia la línea de tiempo con la que estás resonando. El cuerpo como diapasón. Aquí está la brecha de curiosidad. Si las sincronicidades se multiplican cuando estás cambiando, ¿cómo sabes cuáles confiar? ¿Cómo distingues entre ruido y señal, entre miedo que proyecta patrones y el campo que entrega guía? Aquí es donde la corporalización es importante. Las señales que pertenecen a tu cambio llevan resonancia en el cuerpo. No son huecas, están cargadas, casi magnéticas. Llegan con una sincronización que se siente quirúrgica, diseñada para perforar la duda. No solo las ves, las sientes. Ese es el modo en que sabes la diferencia. El cuerpo se convierte en el diapasón que confirma la alineación. El propósito transformador de las señales. Y esto conduce a la revelación más profunda. Las sincronicidades no existen para impresionarte, existen para transformarte. No son fuegos artificiales, son hitos. Cada señal es un espejo que pregunta, ¿estás dispuesto a seguir caminando por este nuevo camino? ¿Estás dispuesto a encarnar la versión de ti mismo que esta línea de tiempo requiere? Ignóralas y el camino se vuelve más lento, más turbio, lleno de estática. Síguelas y el camino se vuelve claro, luminoso, innegable. Se multiplican en los umbrales porque las apuestas son mayores, tus elecciones resuenan más fuerte, tu vibración se recalibra más rápido. Las señales no son decoración, son el sistema de navegación de la conciencia misma. El salto de fe amplificado. Piénsalo de esta manera. Estás parado en una encrucijada. El camino antiguo es familiar, predecible, lleno de patrones que ya conoces. El camino nuevo es misterioso, inestable, pero vivo con posibilidad. ¿Qué camino tomas? Las sincronicidades aparecen como antorchas a lo largo del camino incierto, susurrando, por aquí, sigue adelante, no estás perdido. Y cada vez que confías en ellas,
las antorchas se multiplican, guiándote más profundamente hacia la coherencia. Se multiplican porque las necesitas más cuando estás a punto de adentrarte en lo desconocido, pero aquí está la paradoja que debes sostener. Las señales no te llevarán, no tomarán la decisión por ti. Solo pueden reflejar tu alineación. Aún debes dar el paso, aún debes actuar. Las señales son prueba de resonancia, no sustitutos del coraje. No eliminan el salto de fe, amplifican la evidencia de que no estás saltando a la nada, sino a una línea de tiempo que ya te está esperando. Por eso son tan embriagadoras. Te recuerdan que tu mundo interior y el universo no están separados, sino que son dos espejos que se reflejan mutuamente. Anclando la declaración de alineación, haz una pausa por un momento y piensa, ¿qué señales se han estado multiplicando a tu alrededor últimamente? ¿Qué números, qué frases, qué símbolos repetidos te han estado persiguiendo a lo largo de tus días? Esas no son decoraciones, son confirmaciones. Te están diciendo que ya estás en movimiento, que ya estás cambiando, que ya te estás alineando con una nueva realidad. Puede que aún no veas la imagen completa, pero las señales están por todas partes. Cuanto más las honras, más fuertes se vuelven. Cuanto más las descartas, más silenciosa se vuelve tu propia intuición. Y aquí es donde reside tu poder. No estás destinado a coleccionar señales como trofeos. Estás destinado a encarnarlas, a vivir como si la alineación ya fuera cierta, a caminar en resonancia con la línea de tiempo que estás reclamando. Por eso, quiero que ancles esta verdad justo ahora en los comentarios a continuación. No como una acción casual, sino como una declaración de alineación. Camino en alineación con mi línea de tiempo. Escríbelo, siéntelo, y deja que el acto de declararlo se convierta en tu señal de vuelta al campo. Porque cuando declaras alineación, el universo responde de la misma manera. El rompecabezas incompleto, motor de la evolución. Así que la multiplicación de señales no es aleatoria, es necesaria. Es la turbulencia de las líneas de tiempo, el coro del campo, el sistema de guía de un universo inteligente. La pregunta ahora es, ¿qué haces con estos fragmentos, estos marcadores brillantes del destino? ¿Cómo los sostienes cuando nunca te dan la imagen completa, solo piezas de un rompecabezas que queda inacabado? Ese es el misterio en el que entraremos a continuación, y puede cambiar para siempre la forma en que ves tu camino. El diseño de la continuación. Cada sincronicidad se siente como una pieza de un rompecabezas más grande, pero nunca de todo. Esto no es un accidente. Las señales llegan incompletas porque su poder reside en el movimiento, no en la finalidad. Están destinadas a mantenerte buscando, ajustando, alineando. Imagina si cada señal que recibieras te entregara el mapa completo de tu vida. El misterio desaparecería, la tensión se disolvería y con ellos, tu evolución se estancaría. El universo no opera como un manual, opera como un mosaico dándote fragmentos, lo suficiente para darte curiosidad, lo suficiente para impulsarte hacia adelante, pero nunca lo suficiente para que te detengas. Ese es el diseño. Fractales y el pan de cada día. Piensa en cómo funciona un rompecabezas. Al principio las piezas se sienten aleatorias, dispersas, confusas. No sabes dónde encaja cada una, pero con el tiempo emergen patrones. Las esquinas encajan, los bordes comienzan a enmarcar el todo. Aún no ves la imagen completa, pero tu intuición se agudiza con cada conexión. Las sincronicidades funcionan exactamente así. Cada evento es un fragmento de un patrón superior. Al principio se siente inconexo, pero a medida que los coleccionas, emerge un orden oculto. La naturaleza incompleta de las señales no es un defecto. Es el mecanismo mismo que te mantiene evolucionando hacia la versión de ti mismo capaz de ver el panorama general. Pero aquí está la paradoja. Aunque el rompecabezas nunca se termina,
Cada fragmento se siente completo en sí mismo. Un número repetido no contiene todo el mapa de tu destino, pero en ese momento se siente perfecto, entero, innegable. Esa plenitud es lo que te convence de confiar en el proceso. Y justo cuando crees que has decodificado el mensaje, llega otra pieza, contradiciendo o expandiendo lo que pensabas saber. Este ciclo es interminable, pero no es cruel. Es el ritmo del crecimiento, el diseño de la transformación. Estás destinado a vivir dentro del despliegue, no a saltar a la página final. La orden fractal y el alivio del peso. La ciencia tiene su versión de este misterio. En la teoría del caos, los sistemas complejos parecen aleatorios, pero en realidad siguen patrones ocultos. No puedes predecir el resultado exacto, pero puedes ver la forma del orden dentro del aparente ruido. El clima, los ecosistemas, incluso el cerebro humano, todos operan bajo este principio. Las sincronicidades podrían ser la experiencia personal de esta misma dinámica. La vida parece caótica, pero alberga un orden fractal subyacente que solo se revela pieza por pieza. Cada señal es como una instantánea del fractal más grande, pero nunca la imagen completa. Por eso son tan adictivas. El cerebro anhela la finalización, pero el universo retiene lo suficiente para mantenerte inclinado hacia adelante. Espiritualmente, esto se refleja en cada tradición. El místico dijo que se te da tu pan de cada día, no el pan para el año, no el pan para la década, solo lo suficiente para hoy. De la misma manera, las sincronicidades proporcionan el pan diario para el alma, pistas y confirmaciones para el paso en el que te encuentras, pero nunca la escalera completa. Esto te protege de colapsar bajo el peso del conocimiento que aún no estás listo para soportar. También protege la integridad del libre albedrío. Si vieras todo el rompecabezas por adelantado, tus decisiones se volverían mecánicas. El rompecabezas incompleto es la salvaguarda de la libertad. El verdadero alquimia. ¿Quién me estoy convirtiendo? Aquí está la interrupción del patrón que debes sostener. Las señales no son para probar el destino, son para formarte en la persona que puede vivir el destino. No responden a la pregunta ¿qué pasará? Provocan la pregunta más profunda. ¿En quién me estoy convirtiendo en respuesta a esto? Esa es la verdadera alquimia. Los fragmentos no están ahí para darte certeza, están ahí para darte transformación. La incertidumbre es la herramienta. Las brechas son la iniciación. Señales como escultores. Considera un hombre que comienza a ver plumas por todas partes. Al principio, piensa que es coincidencia, pero se multiplican en la calle, en libros, incluso en sueños. Las interpreta como un mensaje de ligereza, de rendición, así que comienza a dejar ir el control rígido en su vida. Meses después, se da cuenta de que las plumas nunca se trataron de predecir un evento externo, se trataron de iniciar un estado interno. Eran piezas de rompecabezas diseñadas para cambiar quién era, no para decirle qué pasaría. Ese es el secreto que la mayoría de la gente pierde. Las señales no son predictores, son escultores. Moldean tu conciencia más de lo que informan a tu intelecto. La postura de la coherencia. Ahí, sin embargo, el rompecabezas incompleto te deja con una angustia. Quieres la imagen completa, quieres saber el porqué, quieres ver el final, pero aquí está el bucle de curiosidad. Quizás la angustia es el punto. Quizás el anhelo de finalización es el combustible que te mantiene alineado, te mantiene en movimiento, te mantiene co-creando. Sin la angustia, volverías a caer en el piloto automático. La angustia es lo que te despierta cada vez que notas un nuevo fragmento. Te mantiene preguntando, te mantiene observando, te mantiene escuchando. Incompleto por diseño, pero completo en efecto. Así que la pregunta se convierte en ¿cómo vives dentro de un rompecabezas que nunca se terminará? La respuesta es simple, aunque no fácil. Dejas de exigir la finalización y empiezas a celebrar los fragmentos. Reconoces que cada sincronicidad
es suficiente para este momento. Dejas que el fragmento te cambie sin necesidad de saber todo el panorama. Y al hacerlo, te alineas con la inteligencia más profunda que está guiando el proceso. El rompecabezas está incompleto, pero tu alineación está completa. Los fragmentos están dispersos, pero tu resonancia está intacta. Esa es la postura secreta de quien camina en coherencia. El espejo de la evolución interna. Y a medida que aprendes a vivir de esta manera, sucede algo notable. Te das cuenta de que el rompecabezas nunca fue externo en absoluto. Siempre fue un espejo de tu evolución interna. La imagen incompleta de afuera solo estaba reflejando la imagen incompleta dentro de ti. Y a medida que creces, a medida que te alineas, a medida que encarnas, los fragmentos cambian, aparecen nuevos, y el mosaico de tu vida se vuelve más radiante, más innegable, aún incompleto, pero impresionante en su belleza. Así que cuando miras las señales y sientes la frustración de no saberlo todo, recuerda, no se supone que sepas todo, se supone que debes saber lo suficiente para dar el siguiente paso, y eso es suficiente, siempre suficiente. El rompecabezas incompleto no es una barrera para el destino, es la esencia del destino. Es la forma en que el universo te enseña a confiar, a moverte, a convertirte. Los fragmentos están aquí, se están multiplicando. El rompecabezas se está desarrollando. Y la pieza final, la que lo une todo, no se da, se vive. Lo que significa que no solo estás resolviendo el rompecabezas, te estás convirtiendo en la pieza faltante. De la deriva a la conciencia. A estas alturas puedes sentirlo. Las sincronicidades no son accidentes, no son chispas aleatorias arrojadas por una máquina caótica. Son códigos, son fragmentos de un lenguaje más grande, escrito en el propio tejido de la existencia. La pregunta ya no es si las señales son reales. La pregunta es, ¿vivirás como alguien que las nota o como alguien que las descarta? La elección es la diferencia entre vagar ciego por un laberinto y caminar conscientemente con un mapa que se actualiza en cada giro. Vivir como un decodificador de la realidad es aceptar la verdad de que el significado no está esperando ser descubierto ahí fuera. Está tejido en la interacción entre tu frecuencia interna